Era una noche húmeda en Barcelona, el tipo de noche en la que el aire parecía cargado de algo que no se podía nombrar. La ciudad brillaba con sus luces doradas, reflejadas en los charcos de la lluvia reciente, pero en lo alto de un edificio de cristal, alguien observaba desde la penumbra. Alejandro Villagrán, un hombre que todos temían y respetaban al mismo tiempo, estaba sentado en un sillón de cuero negro, con una copa de whisky en la mano y los ojos clavados en la puerta cerrada de su propia habitación. Nadie se atrevía a entrar ahí, nadie excepto ella. Dentro de ese silencio denso, Lucía respiraba con dificultad, el corazón acelerado, sin entender cómo había terminado en ese lugar. La última mirada de su padre antes de entregarla aún le pesaba en la mente. Una mirada fría que le dijo sin palabras que ella ya no le pertenecía. Y ahora, encerrada en ese ático silencioso, rodeada de lujo que se sentía como cadenas, Lucía entendía que había pasado de un infierno a otro. Pero este tenía nombre y rostro: Alejandro. Él era alto, de hombros anchos, con unas manos grandes que parecían hechas para destruir, pero que también podían acariciar con una intensidad peligrosa. Tenía la reputación de ser brutal, implacable en los negocios y en la cama, un hombre que no conocía límites cuando se trataba de placer. Y esa noche su voz grave rompió el silencio. ¿Sabes por qué estás aquí, Lucía?, preguntó sin mirarla, como si el peso de sus palabras ya fuera suficiente para sujetarla contra el suelo. Ella tembló, pero no respondió. Solo pudo pensar en lo prohibido que era ese instante, en la mezcla de miedo y atracción que se agitaba en su pecho. Porque aunque lo odiaba, algo en ella sabía que Alejandro la deseaba de un modo que ningún otro hombre podría desearla jamás. Y lo peor era que, en el fondo, ella lo sentía también. Lucía no podía dejar de sentir el temblor en sus piernas mientras permanecía de pie frente a aquel hombre que parecía dominar no solo la habitación, sino también el aire mismo. Alejandro Villagrán, con su traje negro impecable y esa barba corta que acentuaba la dureza de su mandíbula, la observaba como un depredador mide a su presa antes de lanzarse. Sus ojos, fríos como acero, no necesitaban palabras para hacerla entender que su destino estaba en sus manos. Ella recordó la forma en que fue arrastrada hasta ese mundo. Todo había comenzado unas horas antes, cuando un coche de lujo la llevó desde las calles estrechas de su barrio hasta la entrada del edificio de Alejandro. Su padre, ahogado en deudas, había pronunciado la frase que todavía le dolía como un golpe en el pecho: «Ahora eres de él». Esa traición aún ardía en su alma, y con cada segundo que pasaba junto a Alejandro, el resentimiento se mezclaba con un miedo visceral. El ático donde estaba parecía un palacio en el aire. Mármol blanco en los pisos, ventanales que dejaban ver toda Barcelona como un tablero de luces lejanas, y muebles oscuros que respiraban lujo silencioso. Pero para Lucía, cada rincón era una cárcel elegante. Caminaba despacio, con el corazón latiendo fuerte, intentando no demostrar lo rota que se sentía por dentro. Alejandro, sin embargo, percibía cada detalle. La manera en que ella mordía sus labios intentando contener el llanto, cómo sus manos temblaban al sujetar el vestido negro que apenas la cubría, y sobre todo, la inocencia que se reflejaba en sus ojos grandes, brillantes, casi suplicantes. Eso lo enloquecía, porque él no estaba acostumbrado a la fragilidad. Él buscaba mujeres que compartieran su hambre por placer, no almas temerosas que parecían un cristal a punto de quebrarse. «Eres mía ahora», dijo con una calma que helaba la sangre. «No intentes huir, Lucía. No existe un lugar en esta ciudad donde puedas esconderte de mí». Ella apretó los puños con rabia y con miedo. Quiso gritar, quiso decirle que no era un objeto, que no era una deuda a pagar, pero las palabras murieron en su garganta. Lo único que salió fue un susurro tembloroso. Yo no pedí esto». Alejandro se levantó lentamente del sillón.
Su altura y su presencia eran tan intimidantes que Lucía retrocedió instintivamente hasta chocar contra la pared fría de mármol. Él avanzó con pasos tranquilos, como un lobo seguro de que la presa ya no tenía escapatoria. Y cuando estuvo a pocos centímetros de ella, inclinó la cabeza y rozó su rostro con la respiración ardiente de su boca. «No pediste nada», murmuró con un tono grave que mezclaba desprecio y deseo. «Pero aquí estás, y aunque te odie por lo que representas, también te quiero». Lucía sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. La contradicción en sus palabras era tan peligrosa como la chispa de fuego que sintió en su piel cuando sus manos grandes y firmes se apoyaron a cada lado de la pared, encerrándola por completo. El miedo y el deseo se confundieron dentro de ella y por primera vez entendió que ese hombre podía destruirla o hacerla sentir lo que jamás había imaginado. El problema estaba ahí, ardiente e inevitable. Ella era una prisionera y él, un hombre marcado por la brutalidad y la obsesión. Pero en el fondo, lo que realmente los ataba no era la deuda, ni el miedo, ni las reglas de un trato oscuro. Era esa atracción prohibida que crecía como una llama peligrosa entre los dos, una llama que ninguno estaba dispuesto a apagar. La primera noche en el ático fue insoportable para Lucía. El silencio de aquel lugar era tan pesado que parecía tener voz propia. Caminaba descalza por el piso de mármol frío, con la vista fija en las luces de Barcelona que parpadeaban allá afuera como si fueran estrellas al alcance de su mano. Cada latido de su corazón le recordaba que estaba atrapada, que su vida ya no le pertenecía. Pero contra toda lógica, lo que más le desvelaba no era la prisión de cristal, sino él. Alejandro Villagrán se mantenía distante, encerrado en su oficina durante horas, hablando en voz baja por teléfono, siempre rodeado de papeles, whisky y humo de cigarros. No la tocaba, no la buscaba, apenas la miraba cuando cruzaban el pasillo. Y esa indiferencia, lejos de tranquilizarla, la consumía. Porque si aquel hombre brutal no se acercaba a ella, ¿qué esperaba entonces? ¿Qué clase de juego estaba jugando? Una madrugada, cuando el reloj marcaba poco después de las 2, la puerta del estudio se abrió. Alejandro apareció, con la camisa desabrochada hasta el pecho y la mirada perdida, como si hubiera librado una batalla contra sí mismo. Lucía estaba sentada en el sofá, acurrucada con una manta ligera, fingiendo leer un libro que no entendía. Sus ojos se encontraron y el aire entre los dos se volvió tan denso que parecía imposible respirar. «No deberías estar despierta», dijo él, con esa voz grave que retumbaba en las paredes. «No puedo dormir», contestó ella con sinceridad, bajando el libro lentamente. Por primera vez, Alejandro no la miró como propiedad, sino como mujer. Se acercó despacio, sus pasos resonaban firmes sobre el mármol. Lucía sintió cómo la manta resbalaba de sus hombros, dejándola vulnerable bajo esa mirada oscura y hambrienta. Y aunque el miedo seguía ahí, algo dentro de ella se encendió. Alejandro se inclinó, apoyando una de sus enormes manos sobre el respaldo del sofá, y con la otra rozó el rostro de Lucía. Fue un contacto leve, casi un suspiro, pero tan intenso que la piel de ella ardió como si la hubieran marcado con fuego. «Te prometí que no te tocaría», murmuró cerca de su oído con un tono que era mitad amenaza y mitad súplica. «Pero me estás enloqueciendo». Lucía cerró los ojos, atrapada entre la necesidad de escapar y la tentación de rendirse. El olor amaderado de su perfume la envolvía, mezclado con el calor de su cuerpo. En un impulso que ni ella misma entendió, levantó la mano y tocó la muñeca de Alejandro. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para romper la barrera invisible entre los dos. Alejandro la besó. No fue un beso dulce ni tímido. Fue brutal, urgente, como si llevara días reprimiendo un deseo salvaje que por fin se liberaba. Lucía respondió con torpeza al principio, pero pronto el miedo se transformó en un fuego desconocido.
Sentía que cada parte de su cuerpo despertaba bajo el peso de aquel hombre que todos temían y que ahora la devoraba con la boca. La manta cayó al suelo. El tiempo desapareció y en esa madrugada, en ese sofá, el infierno en el que vivía se convirtió en un paraíso prohibido. Alejandro la tomó con una mezcla de brutalidad y ternura, como si quisiera poseerla y al mismo tiempo protegerla de sí mismo. Y ella, contra todo lo que había jurado, se entregó. Al amanecer, Lucía despertó en su cama con el cuerpo dolorido, pero el corazón latiendo con una intensidad que jamás había conocido. A su lado, Alejandro dormía por primera vez en paz, con la respiración profunda y el ceño relajado. Ella lo observó en silencio, preguntándose cómo era posible que un hombre tan temido pudiera parecer tan humano en ese instante. Durante algunos días, la rutina cambió. Alejandro seguía siendo distante en sus negocios, pero cada noche regresaba al ático para buscarla. Ya no la trataba solo como una deuda pagada, sino como un secreto que no podía confesar al mundo. Había besos, caricias furtivas y palabras susurradas en la oscuridad. Lucía empezó a creer, aunque fuera por un instante, que tal vez había encontrado un respiro en medio de su infierno. Era una solución temporal, un espejismo dulce y peligroso, porque aunque los besos ardían y las noches parecían eternas, en el fondo ambos sabían que algo mucho más grande, oscuro y devastador estaba por venir. Los días que siguieron parecían un sueño del que Lucía no quería despertar. Cada noche, Alejandro regresaba a ella con una intensidad que la dejaba sin aliento. Era brutal, sí, pero también era un hombre que escondía en sus gestos un miedo que solo ella podía sentir. La manera en que la sostenía después de hacerla suya, la forma en que acariciaba su cabello como si necesitara aferrarse a algo real, lo revelaba. Detrás de ese monstruo que todos temían, había un hombre roto, y Lucía, contra todo lo que había jurado, comenzaba a enamorarse de él. Sin embargo, esa calma era tan frágil como un cristal al borde de romperse. Una noche, mientras la ciudad rugía allá abajo con su ruido eterno, Alejandro entró al ático con el rostro sombrío y el ceño fruncido. Había recibido noticias. Hombres poderosos, enemigos de su imperio, se habían enterado de que escondía a una muchacha en su cobertura. Y no era cualquier muchacha, era la hija de un hombre endeudado, una moneda de cambio que jamás debió quedar fuera del mercado oscuro al que pertenecía. Lucía, su voz era grave, cargada de rabia contenida. «No entiendes en lo que me metiste». Ella lo miró confundida, con los labios entreabiertos y el corazón acelerado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso no fue él quien la arrebató de aquel infierno, quien la reclamó como suya? «¿Yo?», respondió con un hilo de voz. «Yo no pedí nada de esto, Alejandro. Tú me trajiste aquí, tú me hiciste tuya». Él golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar las copas de cristal. El sonido retumbó como un trueno. Sus ojos ardían, no solo de furia, sino de algo más profundo. Miedo. Miedo de perderla, aunque nunca lo admitiría en voz alta. «Y por eso mismo», rugió, «porque ahora todos saben que estás aquí, y lo que más desean no es mi dinero ni mi poder. Lo que quieren eres tú». El silencio que siguió fue asfixiante. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez entendió que no estaba solo atrapada en una jaula de lujo. Estaba en el centro de una guerra invisible. Era el punto débil de un hombre que hasta ese momento parecía invencible. Esa noche, Alejandro no la tocó. Caminaba de un lado a otro, con el rostro endurecido, mientras ella lo observaba desde la cama, envuelta en las sábanas de seda. Lo veía como un animal enjaulado, poderoso pero al borde del colapso. Y en su silencio comprendió algo. Él no estaba enojado con ella, estaba enojado consigo mismo por haberla dejado entrar en su mundo, por haber permitido que una mujer, una sola mujer, se convirtiera en su debilidad. Los días siguientes fueron distintos. La pasión seguía ahí, ardiente, pero ahora estaba manchada por la tensión.
Cada beso era un choque de necesidad y miedo, cada caricia era un recordatorio de que podían perderlo todo. Alejandro se volvía más posesivo, más controlador. Ya no la dejaba sola ni un instante. La seguía con la mirada incluso cuando fingía estar ocupado en su oficina. «¿No entiendes, Lucía?», susurró una madrugada con la voz ronca después de devorarla con besos. «No puedo dejarte ir, pero tenerte aquí me está matando». Ella lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho, escuchando el latido acelerado de su corazón, y comprendió que lo que los unía no era solo el deseo prohibido, sino una condena, porque en ese mundo de traiciones y poder, el amor era un lujo demasiado caro. El nuevo problema estaba claro. Lo que había empezado como un juego de posesión se había transformado en un vínculo real y ahora ambos estaban en peligro. Lucía, porque se había convertido en el blanco de los enemigos de Alejandro. Y él porque había encontrado en ella algo que jamás quiso sentir, amor verdadero. Un amor que podía costarles la vida. La tormenta que Alejandro había intentado contener finalmente estalló. Una noche, cuando el reloj apenas marcaba la medianoche y Lucía descansaba en la habitación, el rugido de motores y el eco de pasos armados llenaron el edificio. Los enemigos que tanto temía habían llegado. No era un simple ajuste de cuentas, era una declaración de guerra. Querían arrebatarle lo único que lo había hecho sentir humano en años, a ella. Lucía despertó con el corazón en la garganta al escuchar el ruido metálico de armas cargándose y gritos en el pasillo. Se levantó apresurada, envuelta apenas en la sábana de seda, y abrió la puerta. Alejandro ya estaba allí, imponente, con una pistola en la mano y los ojos encendidos de furia. Era otra versión de él, más salvaje, más oscura, el verdadero Villagrán que el mundo temía. Familia, si esta historia los tiene atrapados tanto como a mí, no olviden apoyar este canal. Suscríbanse ahora mismo, dejen su like y comenten qué parte les ha hecho sentir más intensamente. Y no se queden con la emoción. Compartan este video con esa persona especial que también ame las historias llenas de pasión y misterio. Vamos a seguir viviendo juntos cada capítulo de esta historia prohibida. «Quédate atrás de mí», ordenó con una voz que no admitía réplica. Lucía, temblando, obedeció. Podía ver cómo sus manos grandes se aferraban al arma con firmeza y en ese instante entendió que él no luchaba solo por su poder ni por su orgullo. Luchaba por ella, por el derecho de mantenerla a su lado, aunque eso significara mancharse de sangre. El enfrentamiento fue brutal. Los pasillos del ático, siempre silenciosos, se llenaron de disparos, vidrios rotos y gritos de agonía. Alejandro se movía como una fiera acorralada. Cada bala que disparaba era una promesa de no dejar que nadie la tocara. Lucía, desde atrás, observaba con lágrimas en los ojos, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con un amor desesperado que la consumía. Ese hombre, que en un inicio fue su carcelero, ahora era su protector, su refugio, su condena y su salvación. Cuando todo terminó, el piso estaba cubierto de caos. El olor a pólvora impregnaba el aire. Alejandro, sudoroso y con la camisa desgarrada, se volvió hacia Lucía. Tenía un corte en la ceja y la sangre corría por su rostro, pero en sus ojos no había derrota, sino una determinación feroz. «Ya no puedo seguir así», dijo con la respiración agitada. «Te quise mantener como propiedad, como prisionera, pero ya no, porque ahora entiendo que si te pierdo, pierdo lo único que me queda de humano». Lucía, con lágrimas resbalando por sus mejillas, se lanzó a sus brazos. El contacto fue intenso, ardiente, desesperado. Alejandro la sostuvo con esa fuerza que siempre la hacía temblar, pero esta vez no había brutalidad, solo la necesidad de pertenecer. Se besaron con un hambre que no distinguía entre miedo y amor, y en ese beso estaba la certeza de que ya nada los separaría. «No me importa si este mundo nos quiere destruir», susurró Lucía contra sus labios,
prefiero morir contigo a vivir sin ti. Las palabras la desgarraron por dentro, pero también le dieron fuerzas. Alejandro cerró los ojos, apoyando su frente contra la de ella, y por primera vez dejó que su voz se quebrara. Te amo, Lucía, y juro que nadie volverá a tocarte. En los días siguientes, Barcelona se convirtió en un campo minado para ambos. Alejandro, acostumbrado a la soledad y a su imperio de miedo, se vio obligado a ceder parte de su poder para protegerla. Ya no era solo el mafioso temido. Ahora era un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por la mujer que había transformado su condena en redención. Lucía, que al principio pensó ser prisionera de lujo, entendió que lo que los unía era mucho más que un contrato o una deuda. Era una pasión prohibida que los había llevado al límite y que al final les enseñó lo que realmente significaba amar. Entregarse incluso cuando todo alrededor gritaba destrucción. El infierno del que Lucía había querido escapar se convirtió en el único lugar donde aprendió a vivir. Y aunque sabían que su historia estaba marcada por peligro, dolor y pecado, también supieron que nadie podría arrancarles lo que habían encontrado. Un amor tan prohibido como eterno. Porque a veces el verdadero paraíso se esconde en los brazos del demonio. La batalla había terminado, pero las cicatrices seguían vivas en el aire. El ático de Alejandro olía todavía a pólvora, a sangre seca y a promesas que habían nacido en medio del caos. Lucía, envuelta en una bata de seda que apenas cubría su piel marcada por las noches de pasión, se encontraba en el ventanal más alto del edificio, observando cómo Barcelona despertaba con el sol tiñendo de oro los techos húmedos. Su reflejo en el cristal le devolvía una imagen nueva. Ya no era la muchacha temerosa que había llegado allí como una prenda de deuda. Ahora era la mujer que había aprendido a sobrevivir en los brazos del diablo. Alejandro la observaba desde atrás, de pie, con los brazos cruzados, el pecho desnudo y la piel sudorosa todavía después de la última madrugada compartida. Sus ojos oscuros recorrían cada curva de ella con una mezcla de deseo y orgullo. Había estado con muchas mujeres. Había poseído cuerpos que se rendían fácilmente a su brutalidad, pero nunca había sentido lo que sentía por Lucía. Ella no solo era un cuerpo en su cama, era la herida más profunda y la cura al mismo tiempo. Se acercó lentamente, sus pasos resonando sobre el mármol. Lucía sintió su presencia detrás de ella, esa energía densa que siempre la envolvía, y sin girar, murmuró con voz baja: «A veces siento que sigo siendo tu prisionera». Alejandro apoyó sus manos grandes sobre sus hombros y deslizó los dedos por su cuello con lentitud, provocando un escalofrío que le recorrió la espalda. Luego inclinó su cabeza hasta rozar con sus labios la oreja de Lucía. «Tal vez lo seas», susurró, «pero es una prisión de la que nunca quiero dejarte escapar, porque sin ti, Lucía, yo no soy nada». Ella cerró los ojos, atrapada en esa contradicción. Sí, había miedo, todavía había cadenas invisibles, pero junto a ese miedo estaba la pasión más intensa que jamás había conocido. Su cuerpo ardía bajo el contacto de Alejandro, y aunque cada fibra de su ser gritaba que aquello era prohibido, su corazón palpitaba con la certeza de que lo amaba. Lo que siguió fue un acto de entrega total. Alejandro la giró con firmeza, haciendo que su espalda chocara contra el cristal frío del ventanal. La luz de la mañana iluminaba sus cuerpos mientras él la devoraba con besos hambrientos, besos que eran al mismo tiempo una confesión y una condena. Lucía lo rodeó con sus brazos, aferrándose a su cuello, sintiendo cómo la brutalidad de ese hombre se mezclaba con una ternura que nunca había mostrado antes. «Nunca imaginé que el infierno pudiera sentirse así», jadeó ella, entre besos y lágrimas contenidas. Alejandro sonrió apenas, con ese gesto arrogante que lo caracterizaba, pero su voz se quebró al responder: «No es el infierno, Lucía, es lo más cerca que estaré del cielo». La pasión los arrastró de nuevo, sin importar que el mundo allá afuera quisiera destruirlos.
Cada caricia, cada gemido ahogado, cada mirada cargada de deseo y dolor se convirtió en un pacto silencioso, estar juntos, aunque el precio fuera alto. Cuando el sol ya se alzaba completamente, Lucía y Alejandro permanecían exhaustos en el suelo de mármol, envueltos en un abrazo que parecía eterno. Él acariciaba su rostro con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo, y ella lo miraba con ojos brillantes, sabiendo que no importaba lo que sucediera después. Ese amor, prohibido y brutal, ya los había marcado para siempre. Lo que había comenzado como una condena ahora era su única razón de vivir, y aunque el peligro seguía rondando, ambos sabían que no se soltarían jamás. Porque en el fondo, Alejandro Villagrán ya no era solo el mafioso temido de Barcelona. Era el hombre que había caído preso de un sentimiento tan poderoso como su propio deseo. Un sentimiento llamado Lucía. El aire en Barcelona había cambiado. Aunque las noches en el ático de Alejandro estaban llenas de pasión prohibida y sus días comenzaban con el calor de cuerpos entrelazados, la calma era solo un espejismo. La ciudad seguía murmurando su nombre con miedo, y en los rincones oscuros, enemigos esperaban el momento exacto para golpear de nuevo. Lucía lo presentía. Había aprendido a leer en los ojos de Alejandro esas sombras que él intentaba ocultar con whisky, humo de cigarros y su arrogancia inquebrantable. Una tarde, mientras el sol caía teñido de rojo sobre las torres góticas, Alejandro llegó más serio de lo habitual. Sus pasos pesados hicieron eco en el mármol y el silencio en la sala se volvió insoportable. Lucía lo miró desde el sofá. Con un vestido sencillo, sus piernas desnudas dobladas bajo el cuerpo y los ojos llenos de preguntas que no se atrevía a pronunciar. Él se acercó, se dejó caer en el sillón frente a ella y con un movimiento brusco se quitó el saco, revelando una pistola escondida en la cintura. «Van por ti, Lucía», dijo al fin, su voz grave, dura como el acero. «No solo quieren destruirme, quieren usarte para hacerlo». Las palabras la atravesaron como cuchillos invisibles. Su respiración se volvió irregular y apretó el borde del sofá con las manos. La idea de volver a ser mercancía, de regresar a esas garras oscuras de donde Alejandro la había arrancado, la estremecía. Pero aún más la aterrorizaba pensar en lo que él podría hacer para evitarlo, porque conocía su brutalidad. Sabía de lo que era capaz cuando algo que consideraba suyo estaba en riesgo. Él se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los de ella, con esa intensidad que la hacía sentir desnuda incluso estando vestida. «Si te pierdo, Lucía, mi mundo se derrumba y no voy a permitirlo». Su tono era una mezcla de promesa y amenaza. Ella tragó saliva, temblando, pero reunió el valor para decir lo que ardía en su pecho. «No quiero ser tu debilidad, Alejandro, pero tampoco quiero ser tu prisión». El silencio que siguió fue eléctrico. Alejandro se levantó de golpe, caminando hasta la ventana que mostraba la ciudad iluminada. Se quedó allí, con las manos apoyadas contra el vidrio, sus hombros tensos, respirando con dificultad. Lucía lo veía y lo entendía. Estaba atrapado entre su naturaleza de hierro y el amor que había nacido en contra de todas las reglas. Esa noche no hubo pasión inmediata. Hubo silencio, miradas largas y un abrazo cargado de incertidumbre. Alejandro la sostuvo con fuerza, tan fuerte que parecía que quisiera fundirla con su propio cuerpo, y sus labios apenas rozaron su frente. «Voy a mover cielo y tierra para que no te toquen, aunque tenga que mancharme de más sangre», susurró, con un filo de dolor en su voz. Pero en la madrugada, cuando Lucía despertó sola en la cama, el lado de Alejandro estaba frío. Caminó descalza hasta el salón y lo encontró sentado, con el arma en la mesa, los ojos rojos de cansancio y una copa de whisky medio vacía. No dijo nada, pero ella lo supo. El demonio de afuera había regresado y ahora se interponía entre ellos. Lo abrazó por detrás, apoyando su rostro en su espalda ancha, sintiendo la tensión en cada músculo.
Él no se movió, pero sus manos grandes buscaron las de ella, apretándolas con fuerza. En ese instante, Lucía entendió que el placer y el amor que compartían eran un paraíso frágil y que para conservarlo tendrían que caminar de nuevo sobre las brasas del infierno, porque la amenaza no solo había vuelto, ahora estaba más cerca que nunca. La noche parecía tranquila, demasiado tranquila para el mundo en el que Alejandro Villagrán vivía. La ciudad dormía bajo una lluvia ligera que golpeaba los ventanales del ático como si intentara advertirles de algo. Lucía descansaba envuelta en sábanas de seda, con el cabello suelto y el rostro sereno después de una noche de pasión donde Alejandro había sido brutal y al mismo tiempo reverente, como si quisiera recordarle que su cuerpo le pertenecía, pero su alma ya lo había conquistado a él. Alejandro, sin embargo, no podía dormir. Caminaba por el pasillo con el ceño fruncido, un cigarro entre los dedos y la mirada perdida. Sus contactos le habían advertido de movimientos extraños en la ciudad. Hombres armados, rostros conocidos del bajo mundo, enemigos que no habían olvidado la última masacre en la que él mismo los había humillado. Su mayor temor se clavaba en su pecho como una daga. Sabían de Lucía. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando ocurrió. Un estruendo sacudió la entrada del ático. Alejandro corrió de inmediato hacia el dormitorio, pero todo fue demasiado rápido. El sonido de vidrios rompiéndose, gritos ahogados y el olor a pólvora llenaron el aire. Lucía despertó confundida. Apenas alcanzó a ponerse de pie cuando un par de hombres encapuchados irrumpieron en la habitación. ¡Lucía!, rugió Alejandro, disparando sin piedad hacia los intrusos. El eco de los tiros retumbó en todo el piso, pero entre el humo y el caos, uno de los hombres logró sujetarla por la cintura, inmovilizándola con un cuchillo en el cuello. El terror en sus ojos hizo que Alejandro sintiera un dolor indescriptible, más fuerte que cualquier herida física. «Suéltala o te juro que te arranco la vida ahora mismo», amenazó con la voz rota por la furia. Pero el enemigo solo rió, retrocediendo con Lucía como escudo humano. Alejandro disparó de nuevo, pero no logró alcanzarlo sin arriesgar su vida. En cuestión de segundos el grupo desapareció en la oscuridad del pasillo, arrastrándola con ellos. El silencio que quedó después fue el más cruel que Alejandro había experimentado en toda su vida. Lucía gritaba su nombre, su voz quebrada y desesperada, resonando en su mente incluso cuando ya no la escuchaba. Alejandro corrió tras ellos, bajando las escaleras, atravesando los pasillos con el arma en mano, pero el edificio estaba lleno de humo y la confusión era total. Cuando llegó a la calle, lo único que vio fue una camioneta negra alejándose a toda velocidad, tragada por la lluvia. Se quedó de pie bajo el aguacero, con los puños cerrados y la rabia incendiando sus venas. Su respiración era un rugido contenido, su mirada oscura como nunca. Había construido su vida sobre el miedo, había gobernado con brutalidad, pero por primera vez se sentía impotente, no por perder dinero, poder o territorio, sino porque le habían arrancado a Lucía, la única mujer que había conseguido quebrar su coraza y mostrarle lo que significaba amar. Cuando regresó al ático, el lugar era un campo de batalla. Cristales rotos, muebles destrozados, manchas de sangre. Se dejó caer de rodillas en medio del desastre, con el cuerpo temblando y la pistola aún en la mano. Cerró los ojos y entre el ruido de la tormenta juró en silencio: «No importa cuánta sangre tenga que derramar. Te traeré de vuelta, Lucía, aunque tenga que destruir al mundo entero». Esa noche, Alejandro Villagrán dejó de ser un hombre. Se convirtió en una bestia, un demonio dispuesto a todo, y el mundo iba a conocer de nuevo por qué su nombre era temido en cada rincón de Barcelona. Porque le habían arrebatado lo único que amaba, y eso era una sentencia de muerte para todos los que se interpusieran en su camino. Alejandro Villagrán ya no era el mismo hombre que fumaba en silencio frente a los ventanales de su ático. Esa noche en que le arrebataron a Lucía,
lo había transformado en algo más oscuro, más brutal, más temido que nunca. Sus enemigos habían tocado el único punto débil que él mismo había jurado no mostrar jamás, el amor prohibido que sentía por ella. Y ahora, Barcelona entera sería testigo de lo que significaba desatar a un demonio. Durante días no hubo descanso. Alejandro movilizó a todos sus hombres, quemó contactos, cerró tratos con sangre y amenazas. Los bares clandestinos, los muelles, los callejones oscuros, todo fue barrido por su furia. Nadie podía negarle información, porque el precio de fallar era la muerte. Su presencia era como una sombra gigantesca que cubría la ciudad, y en cada rincón se murmuraba lo mismo: Villagrán busca a una mujer y va a matar a cualquiera que se interponga. Lucía, mientras tanto, permanecía encerrada en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. El olor a humedad y gasolina impregnaba sus ropas, y las cadenas en sus muñecas le recordaban que había vuelto a ser lo que tanto temía, una mercancía. Pero esta vez era distinto, porque aunque el miedo la ahogaba, también llevaba dentro la certeza de que Alejandro vendría por ella. Lo conocía, sabía que ese hombre no descansaría hasta arrancarla de las garras de sus enemigos, aunque tuviera que incendiar Barcelona entera. La noche del rescate llegó como un rugido. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el sonido de motores potentes rompió el silencio de la madrugada. La puerta del almacén estalló con una explosión que sacudió todo el lugar y el caos se desató en cuestión de segundos. Hombres armados gritaban, disparos retumbaban en todas direcciones. En medio de ese infierno apareció él, Alejandro Villagrán, con el rostro manchado de sudor y pólvora, con la furia de un animal salvaje en los ojos. «¡Lucía!», rugió su voz, atravesando la balacera como un trueno. Ella respondió con un grito desesperado, y en cuanto él lo escuchó, nada pudo detenerlo. Con pasos firmes, con cada bala que disparaba y cada enemigo que caía a su paso, Alejandro abría camino hacia ella. No había piedad, no había tregua. Era brutal, imparable, como un huracán humano. Cuando por fin la encontró atada a una silla, sus ojos se encontraron en medio del humo y del caos. Lucía lloraba, pero al verlo, las lágrimas se mezclaron con una sonrisa de alivio. Alejandro arrojó su pistola a un lado, rompió las cadenas con sus propias manos grandes y la abrazó con una fuerza que casi le cortó la respiración. «Te dije que nadie volvería a tocarte», murmuró contra su oído, con la voz ronca y el pecho agitado. Ese abrazo fue un juramento, un pacto de fuego y sangre, pero no terminó ahí. Apenas la tuvo segura en sus brazos, Alejandro la levantó y la llevó fuera del almacén mientras el edificio se consumía en llamas. Sus enemigos yacían en el suelo, derrotados, algunos suplicando por sus vidas. Alejandro, sin embargo, no volvió la vista atrás. Había vengado a Lucía, había demostrado que el precio de tocar lo que era suyo era la destrucción absoluta. De regreso al ático, Lucía aún temblaba en sus brazos. El miedo seguía vivo, pero también la pasión ardía más fuerte que nunca. Porque ver a Alejandro transformado en bestia, solo para salvarla, la hizo entender que, aunque el mundo lo pintara como un demonio, para ella era su protector, su dueño, su amante. Cuando cruzaron la puerta del ático, mojados por la lluvia y cubiertos de humo, Alejandro la recostó sobre la cama con un cuidado que contrastaba con la violencia de la noche. Su mirada estaba encendida, mezcla de rabia, deseo y amor desesperado. «Eres mía, Lucía», susurró, acariciando su rostro con ternura feroz. «Y aunque el mundo se hunda, no dejaré que nadie te arrebate de mis manos». La besó con brutalidad, con hambre, con la locura de quien había estado a punto de perderlo todo. Y ella, entre lágrimas y gemidos, se entregó de nuevo, sabiendo que esa noche no solo habían vencido a la muerte,
sino que habían sellado para siempre el destino de un amor prohibido que ni la sangre, ni la guerra, ni el miedo podían destruir. El amanecer en Barcelona parecía distinto después de la tormenta de sangre y fuego que había arrasado la ciudad. El sol tímido se filtraba por los ventanales del ático, iluminando los rastros de una noche que sería recordada para siempre. Lucía despertó lentamente, envuelta en sábanas de seda, con la piel aún marcada por las caricias brutales y tiernas de Alejandro, y con el cuerpo temblando, no de miedo, sino de la intensidad de lo que habían vivido. Alejandro estaba de pie frente al ventanal, con el torso desnudo, la respiración profunda y un vaso de whisky en la mano. Su espalda ancha y musculosa parecía tallada en piedra, pero había en su postura un cansancio que solo Lucía podía leer. Era el peso de todo lo que había hecho para recuperarla, la sangre derramada, las vidas cegadas, el infierno desatado solo para traerla de vuelta. Ella se levantó despacio, con el cabello revuelto y las piernas temblorosas, y se acercó por detrás, abrazándolo con fuerza. Sintió el calor de su cuerpo, la rigidez de sus músculos y el latido acelerado de un corazón que pocos creían que existiera. «Podrían destruirnos», murmuró ella con voz suave, casi un suspiro. «El mundo no nos va a dejar en paz». Alejandro giró lentamente, atrapándola entre sus brazos grandes, mirándola con esos ojos oscuros que antes eran fríos como el acero y ahora ardían con algo nuevo, algo que él mismo apenas podía nombrar. «No me importa el mundo, Lucía, que arda, que se hunda, que me odien todos». Su voz vibraba con firmeza. «Porque lo único que necesito es esto, tú». Lucía sintió que sus lágrimas resbalaban silenciosas, pero esta vez eran de alivio. Lo miraba y ya no veía al monstruo temido, al mafioso que había hecho temblar a la ciudad. Veía al hombre que, contra todo pronóstico, había aprendido a amar en medio de la oscuridad. Él la besó, primero con lentitud, como si quisiera grabar ese instante en su memoria, y luego con la brutalidad que lo caracterizaba, como si el beso mismo fuera una posesión. La levantó en brazos y la llevó hasta la cama, recostándola con una mezcla de delicadeza y hambre. «No eres mi prisionera», susurró sobre sus labios, mientras sus manos la recorrían con firmeza. «Eres mi vida, mi condena y mi salvación». Lo que siguió fue una entrega total, una pasión que desbordaba los límites de lo prohibido. Sus cuerpos se buscaron como si fueran uno solo, como si el universo entero se redujera a ese instante en que el deseo y el amor se mezclaban hasta no distinguirse. Cada gemido, cada caricia, cada mirada cargada de fuego era un pacto de eternidad. Cuando el silencio regresó, Alejandro permaneció acostado a su lado, acariciando su cabello con ternura inesperada. La ciudad seguía rugiendo allá afuera, con sus enemigos acechando, pero dentro de esas paredes había nacido algo indestructible. «Lucía», dijo él con la voz grave y el ceño aún fruncido, como si le costara confesarlo. «Nunca pensé que pudiera amar. Mi mundo estaba hecho de miedo, poder y placer sin alma, pero tú me enseñaste a sentir». Ella lo miró con los ojos brillantes, acariciando su rostro duro con suavidad. «Y tú me enseñaste que hasta en el infierno puede encontrarse el paraíso», respondió con un hilo de voz. Ambos cerraron los ojos, abrazados, sabiendo que el futuro no sería fácil, que el peligro siempre estaría presente, que las sombras seguirían buscándolos, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo, porque lo que los unía ya no era solo el deseo prohibido ni la posesión brutal. Era un amor que había nacido de las cadenas, del dolor y del fuego, y que ahora ardía como una llama eterna. En lo más alto de Barcelona, en un ático que había sido prisión y santuario, Alejandro Villagrán y Lucía sellaron su destino. No eran héroes, no eran santos. Eran dos almas condenadas que habían decidido amarse con la fuerza de lo imposible. Y aunque el mundo los llamara pecado,
Para ellos era la única verdad, un amor prohibido, brutal y eterno, que ni la muerte podría arrancarles. Gracias de corazón por llegar hasta aquí y vivir conmigo cada emoción de esta historia. Les invito a suscribirse al canal, dejar su like y comentar lo que más les hizo vibrar, porque su apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto. Compartan este video con alguien especial y sigamos construyendo esta comunidad de almas apasionadas. Que Dios bendiga su vida, les llene de amor y les acompañe siempre. Nos vemos en la próxima historia.